Tras los sucesos de la semana que va del 18 al 25 de mayo de 1810 y la designación de la primera Junta de Gobierno, se abriría un proceso histórico caracterizado por la violencia, el enfrentamiento y la anarquía, y cuyo resultado sería el nacimiento de una nación. Qué voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! Recuperar los derechos de que fueron despojados. Tengo la suma del poder. ¿De qué me serviría si no puedo hacer lo que hay que hacer? E investirse del alto carácter de una nación. Es hora de subirse conmigo al tren del progreso. Libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. El recién formado primer gobierno patrio estaría en su totalidad conformado por hombres con poca o nula experiencia en la vida política, y que enfrentarían la tarea de llenar el enorme vacío de poder dejado por las recién derrocadas instituciones virreinales. Si habían internas en el bando revolucionario antes de la Revolución de Mayo, el ascenso al poder no hizo más que abrir más la interna dentro del primer gobierno patrio. Apenas unos días después de conformada la Junta, se enviaría la noticia a todas las ciudades del virreinato, acompañada de la invitación para que todas las ciudades nombrasen representantes para delegar a la Junta de Buenos Aires. Esto era promovido por el grupo de Saavedra, de tendencia moderada y cuyo principal objetivo era la integración criolla en el poder, pero era fuertemente resistido por el grupo de Mariano Moreno, de tendencia revolucionaria intransigente. Busca usar la revolución para introducir cambios drásticos en la sociedad. Si bien todavía nadie habla de independencia de España, el grupo de Moreno está decidido a avanzar para que en el eventual retorno del rey español al trono se les reconozca más autonomía. Moreno además considera que la incorporación de los representantes del interior podría volver más lenta e ineficiente la labor que se está llevando a cabo. Además de los conflictos internos del gobierno, él mismo se encontraba rodeado de enemigos. En la banda oriental, en un inicio se reconoció a la Junta de Buenos Aires, pero a los pocos días y antes siquiera de nombrar a un diputado, el Cabildo de Montevideo cambió de parecer y decidió no reconocer a la Junta de Gobierno hasta que la misma no reconociera al Consejo de Regencia de León, órgano de gobierno conformado tras la caída de la Junta Central de Sevilla en España. Buenos Aires envió al secretario de la Junta, Juan José Paso, quien, pese a su discurso de casi una hora, no lograría lo esperado, y una semana más tarde la Junta de Buenos Aires declararía abiertas las hostilidades contra Montevideo. En Asunción del Paraguay tampoco se había reconocido al gobierno formado en Buenos Aires. Si bien se enviaría a un diplomático, no conseguiría su objetivo y por el momento el Paraguay se mantendría expectante. La mayoría de las ciudades que actualmente conforman el territorio argentino, tarde o temprano, aceptarían la legitimidad de la Junta conformada tras la Revolución de Mayo, salvo las de la región de Cuyo que presentarían más resistencia. Pero la ciudad de Córdoba no se doblegaba a la voluntad de Buenos Aires. Ahí, el ex virrey Santiago de Liniers desconoce la legitimidad de la primera Junta y reconoce al Consejo de Regencia como sucesor interino del rey Fernando VII. En el actual territorio boliviano, que en ese entonces se denominaba Alto Perú, la reacción fue dura. No solo de ninguna manera se aceptaría la dominación de la Junta de Gobierno porteña, sino que encima se solicitó a José de Abascal, virrey del Perú, que enviara fuerzas cuanto antes. Si bien el virrey peruano estuvo dispuesto a anexar el Río de la Plata a su virreinato, un levantamiento armado en Quito lo obligó a distraer su atención, por lo que serían las pocas fuerzas realistas presentes en la zona las encargadas de la defensa de Potosí. El principal objetivo de la revolución por el momento era conseguir la legitimidad necesaria para gobernar, pero la inexperiencia política de sus miembros terminaría haciendo que el único método para conseguir dicha legitimidad fuera el uso de las armas. Una de sus primeras decisiones sería la formación de un ejército. En junio se conforma una fuerza expedicionaria de unos 1.200 hombres, comandada por Juan José Castelli y Ramón Balcarce. Su objetivo era partir hacia el norte y asegurar que la revolución no corriera peligro. La primera parada fue la sublevada Córdoba, en manos de Santiago de Liniers,
Pero al momento de llegar las fuerzas patriotas, el héroe de la Reconquista no había siquiera terminado de organizar sus tropas. La mayoría de sus soldados desertan y finalmente Liniers y sus pocos aliados serían capturados y sentenciados a pena de muerte por traición. El 28 de agosto de 1810, Santiago de Liniers y 5 de sus comandantes se convierten en los primeros ejecutados por la revolución. Al saberse la noticia de la derrota de Liniers, la ciudad de Cochabamba, liderada por Manuel Asencio Padilla, se subleva y pasa a disposición de la Junta de Buenos Aires, y las tropas realistas pasan a guarecerse en Potosí. En septiembre parte además una expedición comandada por Manuel Belgrano con dirección al Paraguay, y pese al rotundo fracaso militar, sirvió para condicionar la pasividad de Paraguay en el resto de la guerra. En octubre, la columna de Castelli y Balcarce llega al Alto Perú, a la que se sumarían las fuerzas de Manuel Padilla y los gauchos de Martín Miguel de Güemes. El 27 de ese mes sufrió una derrota en la batalla de Cotagaita, pero con la victoria del 7 de noviembre en la batalla de Suipacha, prácticamente todo el territorio del Alto Perú pasa a control revolucionario, por lo que el bando realista se vería obligado a firmar un armisticio provisional. Castelli al llegar se convierte además en un héroe para la causa al proclamar la igualdad ante la ley de todos los habitantes, incluidos los indígenas. Así, para inicios de 1811, la revolución se encuentra en su mejor momento. Pero el éxito en el campo de batalla no podía ocultar la cada vez mayor interna dentro del gobierno revolucionario. Para inicios de diciembre, Moreno y Saavedra no podían ni verse, a lo que más encima se sumó a principios de ese mes el desafortunado brindis de un soldado ebrio, quien brindaba por Saavedra, al cual se refería como Emperador de América. De inmediato despertó la ira de Moreno, y al poco tiempo se firmaría el decreto de supresión de honores para el presidente de la Junta, haciéndole saber a Saavedra que él era solo uno más en el movimiento. La grieta fue agrandándose a medida que iban llegando los delegados de las ciudades del interior del virreinato para integrarse a la Junta, contrario a la posición de Moreno, que planteaba la necesidad de integrar un gobierno eficiente y rápido, y que por tanto la Junta conformada en mayo actuara como un poder ejecutivo, y los delegados enviados desde el interior conformasen un órgano legislativo independiente y que no interviniera en las decisiones de la Junta. El día 18 de diciembre, la Junta de Gobierno se reunió para considerar la incorporación de los representantes del interior. Fue aprobada por mayoría con los votos negativos de Mariano Moreno y Juan José Paso. Moreno renunciaba un día más tarde a su puesto como secretario de la Junta, y un día más tarde comenzaba a sesionar la llamada Junta Grande, que designaría a Mariano Moreno el 24 de diciembre como diplomático en Londres. 3 semanas más tarde, Moreno se embarcaría hacia Gran Bretaña, pero moriría en misteriosas circunstancias en alta mar. No era casualidad, aún así, que la revolución designara a su mejor hombre como representante ante el Reino Unido. Desde sus inicios, los revolucionarios de Mayo sabían que para enfrentar a un enemigo tan fuerte como el Imperio Español sería necesario un aliado igual o más poderoso. Al día siguiente de conformada la Junta, en mayo de 1810, el presidente y varios vocales se reunieron con los capitanes de 2 navíos ingleses que fondeaban en la zona. Durante esa reunión y las que mantendría el delegado rioplatense en Londres, Matías de Irigoyen, en septiembre se evidenciaría la postura británica hacia el movimiento revolucionario. Sentían una gran simpatía por la causa, pero eran incapaces de apoyar directamente a la misma por ser aliados de España en la guerra contra Francia, lo que no impediría que aún así varias veces los británicos intervinieran diplomáticamente para, por ejemplo, calmar las pretensiones portuguesas sobre el Río de la Plata. A principios de 1811, el gobernador de la Banda Oriental, general Francisco Javier de Elío, es designado por el Consejo de Regencia como virrey del Río de la Plata, con lo que retornaban los enfrentamientos entre Buenos Aires y Montevideo. Pero pronto los planes del virrey Elío de reconquistar la región y restaurar el dominio realista en la zona se vieron truncados con la irrupción del caudillo rural José Gervasio Artigas. Artigas reuniría un gran número de milicianos de todo tipo, y tras ponerse a disposición de la Junta de Buenos Aires y vencer heroicamente a las fuerzas realistas en la batalla de las Piedras, daría inicio al asedio de Montevideo, anulando así la amenaza realista al otro lado del Río de la Plata. Pero pronto la situación comenzó a desmejorar. La catástrofe política e institucional que supuso la Revolución de Mayo se trasladó de lleno a la sociedad. Al ser un movimiento que contaba únicamente con las armas para legitimarse, sería la guerra la que marcaría la vida social rioplatense de aquellos años, ya que cada habitante podía y debería ser un soldado de la revolución, además de que constantemente las armas se usarían por parte de facciones internas del movimiento. A esto se sumaban además los problemas económicos,
ya que la guerra y la interrupción del comercio interamericano significaron un duro golpe para la precaria economía de la región. Si en 1809 se recaudaron más de 1 millón de pesos, para el año siguiente la recaudación apenas alcanzó 1/10 de esa cifra. Para sumar desgracias, en junio de 1811 el ejército del norte sufría una derrota aplastante en la batalla de Huaqui, que provocaría la retirada masiva de las tropas de Castelli del Alto Perú, en un desastre militar que pasaría a la historia como el desastre de Huaqui. La consecuencia inmediata de la derrota fue el relevo de Castelli y Balcarce del mando del ejército. Interinamente asume Viamonte hasta que en octubre asume el mando Juan Martín de Pueyrredón. Además, el retroceso en el campo de batalla desequilibró la hegemonía que había logrado Saavedra meses atrás, después de movilizar a las milicias y remover a los miembros morenistas de la Junta. Ahora la derrota de Huaqui recayó sobre la cara más visible del gobierno. En el mes de septiembre, y mientras Saavedra reorganizaba personalmente el ejército, se constituye el primer triunvirato, es decir, una suerte de poder ejecutivo con 3 miembros que tomaban las decisiones en conjunto. El mismo estaría constituido por Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan José Paso, que contaba además con Bernardino Rivadavia, Vicente López y Planes y José Julián Pérez como secretarios. La Junta Grande, ahora denominada como Junta Conservadora, continúa existiendo y sanciona un reglamento orgánico reservándose las tareas legislativas y delegando la labor ejecutiva al nuevo triunvirato. Pero en noviembre el triunvirato aprueba la disolución de la Junta Conservadora con el aval del Cabildo de Buenos Aires, por lo que nuevamente el control del gobierno quedaba en manos de la capital. En octubre de 1811 el triunvirato llega a un armisticio con el virrey Elío y los portugueses que avanzaban desde Brasil. Si bien se cerraba el frente en la banda oriental, Artigas reclamaría el desprecio a su labor que suponía tal pacto, por lo que decide abandonar su posición junto con sus hombres en lo que se denominaría como el Éxodo Oriental. El enfrentamiento del caudillo oriental con el triunvirato llegaría a tal punto que Zarratea declararía a Artigas como traidor a la patria. El 18 de febrero de 1812, el triunvirato aprueba el uso de la escarapela albiceleste para el uso de las tropas. Y 9 días más tarde, tras inaugurar las baterías de cañones Libertad e Independencia a orillas del río Paraná, Manuel Belgrano izaba por primera vez la bandera celeste y blanca. Al saberse la noticia, se le ordenó a Belgrano ocultar disimuladamente el pabellón nacional, pues todavía los planes de ser una nación independiente de España estaban apenas madurando. Pero al llegar el mensaje del triunvirato a Rosario, Belgrano ya había partido, ya que lo habían designado como comandante en jefe del Ejército del Norte en reemplazo de Pueyrredón. En marzo de 1812 llegarían al puerto de Buenos Aires en un buque inglés un grupo de jóvenes formados militarmente en Europa y que estaban dispuestos a colaborar con la causa revolucionaria en Sudamérica. Entre estos jóvenes, por entonces desconocidos, estaban Matías Sapiola, Carlos María de Alvear y José de San Martín. Con la llegada en marzo de 1812 de José de San Martín y compañía, se inauguraría un nuevo periodo en la guerra que se libraba en Sudamérica. Se dejaría de lado la cuestión de la autonomía con respecto a la metrópoli para ir de lleno por el objetivo central, la independencia total de la región del Río de la Plata. Los oficiales recién llegados de Europa, entre los que se destaca el héroe de la batalla de Bailén, José de San Martín, forman parte de una logia llamada la Logia Lautaro o Logia Lautarina. Influidos por las ideas del iluminismo europeo antiabsolutista y liberal, consideran crucial dejar atrás la tibieza de la política rioplatense de la época e ir de lleno a la independencia nacional. Forman parte de esta logia Bernardo de Monteagudo, Carlos María de Alvear, Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte y José de San Martín, entre otros. Este último despierta especial desconfianza entre el bando patriota. Vivió toda su vida en la España peninsular, fue fiel seguidor de la corona española, tiene un marcado acento andaluz y prácticamente no conoce nada sobre la cultura de la región que pretende liberar. Pero los líderes de la revolución, al no tener muchas otras opciones, deberán aprovechar la oportunidad que les supone la incorporación de un militar de carrera a las filas de su ejército, por lo que le otorgan el grado de teniente coronel y le asignan la formación del regimiento de granaderos a caballo. Pero la guerra no se detenía y el ahora comandante del Ejército del Norte, general Manuel Belgrano, emprendió el viaje hacia la actual provincia de Jujuy, desconociendo la orden de ocultar la bandera celeste y blanca el 25 de mayo de 1812. Al cumplirse 2 años de la Revolución de Mayo, Belgrano hizo bendecir el pabellón nacional en la Catedral de San Salvador de Jujuy. Belgrano no era un militar de carrera, sino un intelectual formado en Europa. Como abogado sabía gestionar situaciones difíciles y como economista
Sabía bien sobre la administración de recursos en tiempos de escasez, conocimientos que sabría utilizar para mejorar al ejército del norte. Al llegar, el general encontró un ejército mal armado e indisciplinado, que lograría convertir en una fuerza firme que demostraría su valía meses más tarde. Pero unos meses más tarde, el triunvirato, ahora integrado por Feliciano Chiclana, Manuel de Zarratea y Juan Martín de Pueyrredón, tras la salida en abril de Juan José Paso, ordena a Belgrano replegarse hasta Córdoba para asegurar una mejor posición defensiva. Belgrano, que llevaba meses planificando la expedición al Alto Perú, fue firme en su decisión. Obedecería tal orden del triunvirato de retirarse, pero ocuparía una milenaria táctica en el arte de la guerra para evitar que la retirada le jugara en contra. Para no dejarle nada aprovechable al ejército realista, al emprender el éxodo jujeño aplicaría la política de tierra quemada para que al avanzar el enemigo no encontrara nada que le fuera útil. Belgrano así, junto al pueblo del norte, emprendió el éxodo hacia el sur, pero desoyendo la orden de retirarse hasta Córdoba, decide plantarse en Tucumán a la espera del ejército realista. Mientras todo esto ocurría, el entorno internacional cambiaba radicalmente. Aprovechando la ausencia de Napoleón Bonaparte, que se encontraba ahora dirigiendo a su ejército en la campaña rusa, las fuerzas de resistencia españolas habían sancionado la primera Constitución Nacional del Reino de España, popularmente conocida como la Constitución de Cádiz, pasando así la metrópoli de ser una monarquía absoluta a una monarquía constitucional. Ya no había lugar para medias tintas, y en los distintos focos revolucionarios de Sudamérica deberían decidir si ceder a la voluntad española o ir a fondo con la propuesta independentista. En el Río de la Plata, el triunvirato aún se mantiene titubeante sobre la cuestión de la independencia, por lo que los miembros de la Logia Lautaro comenzarán a debatir el destino del gobierno. El 25 de septiembre de 1812, el inexperto general Manuel Belgrano vencía al ejército realista comandado por el general Pío Tristán en la batalla de Tucumán. Triunfo que sería clave ya que en dicha batalla se jugaba la vida de toda la revolución. Inmediatamente después de la victoria, Belgrano emprende la marcha hacia el norte decidido a reconquistar lo perdido tras la batalla de Huaqui. Al llegar la noticia del triunfo de Belgrano en Tucumán a Buenos Aires, la suerte del triunvirato quedó echada. Había quedado de manifiesto su falta de visión y criterio, además de su tibieza respecto a la guerra. El 8 de octubre de 1812, la Logia Lautarina pasó a la acción y con una operación que abarcó desde el regimiento de granaderos a caballo de San Martín hasta las clases más populares, se copó la plaza central de la capital, obligando a la disolución del primer triunvirato y forzando a la constitución de uno nuevo con miembros más afines a los objetivos y deseos de la logia. El segundo triunvirato estaría conformado así por Juan José Paso, Nicolás Rodríguez Peña y Antonio Álvarez Jonte. Con la llegada del nuevo triunvirato al poder, se reanudaban las hostilidades con la banda oriental, ahora liderada por el capitán general Gaspar de Vigodet. Pocos días más tarde se iniciaría el segundo asedio de Montevideo, que contaría además con el apoyo de la recién formada armada, comandada por el naturalizado almirante Guillermo Brown, pero manteniendo aún tensas las relaciones con el caudillo oriental José Gervasio Artigas. El nuevo triunvirato sabía además que sería importantísimo ir a fondo con la cuestión de la independencia de España, por lo que convoca para el año siguiente a una Asamblea General Constituyente, cuyos objetivos serían declarar la independencia formal de España y redactar una constitución nacional. La misma comenzaría a sesionar el 31 de enero de 1813, y en sus sesiones quedarían de manifiesto los roces entre dos bandos bien marcados. Por un lado, quienes promulgan la idea de una nación de carácter federal o confederado, ya fuera al estilo norteamericano, con provincias autónomas y un gobierno federal fuerte, o una confederación con un poder central encargado de las relaciones internacionales. Por otro lado, quienes a posteriori serán llamados unitarios, que argumentan que las propuestas autonomistas terminarían por poner en peligro la unidad nacional, que era requerida para emprender la guerra contra el Imperio Español. Sería por esta misma cuestión que los diputados enviados por José Gervasio Artigas serían rechazados. Durante el Congreso de Tres Cruces, Artigas designaría a los diputados encargados de representar a la banda oriental y que partirían con las llamadas Instrucciones del año 13. Artigas ordenó a los diputados dirigirse a la asamblea con el objetivo de llevar a la misma postura. Proponía que a la banda oriental se le reconocieran más diputados, la instauración de un país confederado y cuya capital no fuera la ciudad de Buenos Aires. Pero los diputados enviados por el caudillo oriental no serían aceptados y se reanudarían las tensiones con Buenos Aires. El 3 de febrero de 1813, el regimiento de granaderos a caballo de José de San Martín
vencía en menos de 20 minutos en el combate de San Lorenzo a las tropas realistas que habían desembarcado a orillas del río Paraná, anulando así la amenaza de un ataque realista desde la banda oriental, lo que consolidaría además la figura de José de San Martín como líder militar de la revolución y frustraría los planes realistas de lanzar un ataque contundente hacia Buenos Aires con una doble pinza desde la banda oriental y el Alto Perú. 17 días más tarde, las tropas del Ejército del Norte, comandadas por Manuel Belgrano, vencían nuevamente al ejército realista, esta vez en la batalla de Salta. Sería tras esta batalla además cuando Manuel Belgrano daría una de sus más reconocidas muestras de humildad y nobleza. Entre los prisioneros que se habían capturado tras el combate estaba el comandante enemigo, general Pío Tristán. Cuando Tristán se presentó ante Belgrano dispuesto a entregarle su sable como muestra de su capitulación, el general Belgrano lo rechazó y abrazó a su adversario, liberándolo a cambio de la promesa de nunca más tomar las armas contra la Revolución Americana. Inmediatamente después del triunfo en Salta, y ahora con el visto bueno del triunvirato y la asamblea, el héroe nacional Manuel Belgrano comenzó a organizar la segunda expedición al Alto Perú. Mientras tanto, en la capital, la Asamblea General Constituyente continuaba sesionando. Si bien no declararían independencia y no redactarían una constitución, llevarían a cabo grandes decisiones que adelantarían al movimiento iluminista en el Río de la Plata. Se aprobaría el uso del escudo nacional, se acuñaría la primera moneda patria, se aprobó la primera versión del himno nacional, se permitió a Belgrano usar la bandera celeste y blanca, se suprimieron los títulos nobiliarios y se decretó la libertad de vientres, por lo que los hijos de las mujeres esclavas serían libres de nacimiento. Pero cuestiones como la organización interna de la futura nación escaparon al debate central gracias a la mayoría centralista de los diputados. En agosto llegó a Buenos Aires la temida noticia: el rey José Bonaparte había huido de Madrid, por lo que la península ibérica volvía a control imperial y complicaba los planes revolucionarios en Sudamérica. En octubre las tropas de Belgrano son derrotadas en la batalla de Vilcapugio por el ejército realista de Joaquín de la Pezuela, y un mes más tarde el ejército del norte volvería a ser derrotado en la batalla de Ayohuma, acabando así la segunda expedición al Alto Perú y obligando a las tropas de Belgrano a retirarse hasta la actual provincia de Jujuy. El 17 de enero de 1814, en la posta de Yatasto, actual provincia de Salta, se da uno de los encuentros más trascendentales en la historia argentina. Allí se reúnen los generales Manuel Belgrano y José de San Martín. Belgrano cedería el control del ejército del norte al general San Martín, comentándole además el panorama en que lo recibía. Las derrotas en Vilcapugio y Ayohuma se sumaron a las disputas internas que se daban en el gobierno y que precipitaron la caída del segundo triunvirato, que para ese momento solo contaba con uno de los miembros iniciales. El 31 de enero de 1814, la Asamblea General Constituyente decreta el fin del gobierno tripartito y la creación de un poder ejecutivo unipersonal. El recién creado puesto era pretendido a ser ocupado por algún miembro de la Logia Lautaro, en especial por Carlos María de Alvear, quien dejaba cada vez más claras sus aspiraciones autocráticas. Pero finalmente Alvear conseguiría que fuera su tío, Gervasio Antonio de Posadas, el designado para ocupar el cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, iniciando así una nueva etapa en la guerra por la independencia de la nación argentina. En enero de 1814, tras el fin del segundo triunvirato, fue el tío de Carlos María de Alvear, Gervasio Antonio de Posadas, el designado para ocupar el nuevo cargo. La creación de un poder ejecutivo unipersonal y que más encima fuera ocupado por un porteño molestaba cada vez más a los líderes del naciente movimiento federal en el Río de la Plata. En la banda oriental, el caudillo José Gervasio Artigas proclamaría la creación de la Liga Federal, que funcionaría como una suerte de confederación de varios caudillos provinciales liderados por el protector, que sería el propio Artigas. Posadas no podía permitirse que se cuestionase su autoridad, por lo que declara a Artigas fuera de la ley y pone precio por su cabeza. En respuesta, Artigas se retirará del sitio de Montevideo y cortará para siempre relaciones con las Provincias Unidas del Río de la Plata, iniciando la guerra de Artigas contra el Directorio. En mayo llega la temidísima noticia a América. El rey Fernando VII ha retornado al trono tras 7 años de estar prisionero y ha vuelto decidido a restaurar su imperio a su vieja gloria. De inmediato anula la Constitución de Cádiz, por lo que España vuelve a ser una monarquía absoluta, a la vez que comienza a organizarse un ejército de reconquista para restablecer el control realista en los virreinatos.
Se negaba el rey además a cualquier tipo de negociación con los independentistas, ya que en su calidad de súbditos de la corona no tenían nada que objetar a la opinión real. Mientras tanto, en el norte, la guerra continuaba. José de San Martín, desde enero comandante del Ejército del Norte y secundado por el comandante gaucho Martín Miguel de Güemes, no emprenderá ninguna ofensiva importante hacia el Alto Perú, ya que el general San Martín es consciente de que resultaría imposible avanzar hasta el Perú desde el sur por las complicaciones del terreno montañoso y por la propia complicidad de las élites altoperuanas. La ausencia de San Martín en la capital es aprovechada además por Alvear, que con el ausente del otro gran líder de la logia Lautaro logrará llevar a cabo sus planes sin objeciones. Uno de los principales sería el sostener la guerra contra los caudillos federales en el interior, la cual se recrudecía más y más. Conscientes de que la vida de la revolución corre peligro por la restauración borbónica en el trono español, los líderes de la revolución enviaron a sus dos mejores intelectuales a Europa para negociar con los grandes imperios. Serán Manuel Belgrano y Bernardino Rivadavia los elegidos para presentarse en el Reino Unido para solicitar la mediación en la guerra, y también se presentarán frente al propio rey español en un intento de lograr una ya imposible paz. El 23 de junio de 1814, la escuadra naval comandada por Guillermo Brown vencería finalmente a las fuerzas realistas guarecidas en Montevideo y pondrían fin al largo asedio de la ciudad. El general Carlos María de Alvear entraría triunfante en la ciudad, anulando así la amenaza que supuso por más de 4 años el bastión realista al otro lado del Río de la Plata. Pero el directorio acababa de cambiar un enemigo por otro, ya que ahora, en lugar de enviar tropas para enfrentar a los realistas en la banda oriental, se enviarían para enfrentar a los federales de Artigas. El caudillo oriental a su vez aumentaba más su fama y prestigio como militar y líder popular. A fines de 1814 y principios de 1815, sus dominios se extenderían por los actuales territorios de Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. En octubre de 1814 llega a Buenos Aires la noticia de que las fuerzas independentistas chilenas son derrotadas en la batalla de Rancagua, poniendo fin al periodo de la Patria Vieja y dejando entre la espada y la pared a la Revolución Rioplatense, que quedaba junto con el intermitente foco revolucionario en Nueva Granada como los únicos lugares de Sudamérica donde se mantuviera viva la revolución independentista. En el Ejército del Norte, San Martín cede el control del mismo a José Rondó y solicitará que se le asigne el gobierno de la recién creada Intendencia de Cuyo. Desde allí comenzará a trazar su plan continental para vencer a los ejércitos realistas en América. Su idea consiste en que, considerando el Río de la Plata como único foco revolucionario, una gran ofensiva cruzaría la cordillera de los Andes para ocupar Chile. Desde allí se lanzaría una operación naval y anfibia para ocupar Lima y el Perú. Mientras todo esto ocurría, Martín Miguel de Güemes contendría las ofensivas realistas desde el Alto Perú mediante una guerra de guerrillas. Una vez liberado el Perú, se lanzaría una doble pinza sobre el Alto Perú para acorralar a las tropas enemigas en Potosí. En diciembre de 1814, San Martín es designado como gobernador intendente de Cuyo y se pondrá de inmediato a organizar la ofensiva hacia Chile. Ese mismo mes sale la misión diplomática de Belgrano y Rivadavia hacia Europa. Los patriotas saben bien que no se puede desperdiciar ni un segundo. Al mismo tiempo, Alvear no perdería la oportunidad de seguir adelante con su carrera política. A principios de 1815, el director supremo Posadas designa a Carlos María de Alvear como comandante en jefe del Ejército del Norte en reemplazo de José Rondó, quien ya se encontraba planificando una nueva expedición hacia el Alto Perú. Serían los propios oficiales del ejército quienes se sublevarían e informan al directorio que no aceptarán a alguien tan incompetente como comandante. Diría Güemes: Alvear es sospechoso e incapaz de llevar adelante el sistema de libertad que han jurado los americanos. Es su elección contraria a la voluntad declarada de todos los pueblos. La rebelión del Ejército del Norte propiciaría la caída del primer director supremo. Posadas renuncia en enero y en su reemplazo aparecería el propio Alvear. El ascenso de Carlos María de Alvear al poder supuso que la administración tomara sus tonos más dictatoriales. Sostenido únicamente por la legitimidad que le concedía la logia Lautaro, a los pocos días de haber asumido, su ejército, comandado por el coronel Manuel Dorrego, sería derrotado en la banda oriental y sería obligado a firmar una precaria tregua con los caudillos orientales, pasando así la banda oriental a completo control federal. Alvear fue el hombre más joven que alguna vez haya ocupado la jefatura de Estado en la historia argentina. Al momento de convertirse en director supremo contaba solo con 25 años de edad.
por lo que sería evidente su inexperiencia y falta de preparación para la vida política, y más siendo el comandante en jefe de una revolución de tal calibre. Uno de los desaciertos más recordados fue cuando, en una carta al ministro de Asuntos Exteriores británico, Vizconde de Castlereagh, deslizó la posibilidad de convertir al Río de la Plata en un protectorado británico. Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. En abril, Alvear enviará otro contingente para imponer el poder del Directorio en el litoral, pero serían sus propios hombres quienes se rebelarían, a lo que se sumarían varios disturbios en la capital, y todo esto con la mirada pasiva y expectante de la logia. Finalmente, ese mismo mes caería el gobierno de Alvear, que se retiraba derrotado al exilio en Brasil. Con la caída de Alvear, también se disolvió la Asamblea General Constituyente, por lo que una vez más sería el Cabildo de Buenos Aires quien llenara el vacío de poder, nombrando al nuevo director supremo, Ignacio Álvarez Thomas. El recién nombrado director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata debería enfrentar la difícil tarea de, por un lado, restaurar la desmoronada legitimidad del gobierno tras el flameante fracaso de la gestión de Alvear, y por otro lado, recuperar la iniciativa en la guerra contra los realistas en el norte. En primer lugar, y conociendo la urgencia de organizar a la nación y evitar la desorganización en un momento tan crítico, convoca para el siguiente año a un congreso a reunirse en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Los aspectos más destacables del Congreso de Tucumán fueron el hecho de que sus diputados serían elegidos en las distintas gobernaciones mediante el consenso popular, con lo que se lograba dar más legitimidad al nuevo poder legislativo en contraposición con las instituciones legislativas anteriores. En segundo lugar, la elección de su sede. Se eligió Tucumán por una serie de razones. En primer lugar, el Río de la Plata había sido gobernado desde allí cuando aún existía la gobernación del Tucumán en el Virreinato del Perú, además de que Tucumán constituía un centro geográfico en el territorio de las Provincias Unidas y que la elección de una sede que no fuera Buenos Aires evitaría dejar de manifiesto el centralismo porteño. Pero la ya irreconciliable relación con los caudillos orientales evitó que los mismos enviaran representantes al Congreso. Por el contrario, el Congreso Oriental, reunido en junio de 1815, proclamó la creación de la Liga de los Pueblos Libres y proclamaría al caudillo José Gervasio Artigas como su protector. No se trataba, como cabe esperar, de una nación consolidada con un estado central. Por el contrario, era más bien una alianza de distintos caudillos provinciales liderados por el más fuerte. A mediados de ese 1815 parte además la tercera expedición patriota al Alto Perú, liderada esta vez por el general Rondó. Lograría avanzar hasta Potosí, pero tras ser derrotado en la batalla de Sipe-Sipe en noviembre, debería retirarse hasta Tucumán. Solo a principios de 1816 lograría evitarse el desmoronamiento del frente con la acción del general Güemes y el coronel Lamadrid, que lograrían restablecer la línea defensiva en Jujuy. La defensa del norte, por ahora, se mantendría en manos de la Guerra Gaucha. En febrero de 1815 sale de Cádiz una fuertísima fuerza expedicionaria comandada por el general Pablo Morillo, con instrucción de aplastar los focos revolucionarios en Sudamérica. Llegaría a tierra en abril y para finales de 1815, tras finalizar exitosamente el asedio de Cartagena de Indias, sofocaría la revolución en Nueva Granada. 1816 iniciaba así como el año más oscuro para la Revolución Americana. Solo el Río de la Plata se mantenía como foco de resistencia, pero ni siquiera con ese peso lograba mantenerse estable. Los cañones de guerra resonaban más en Santa Fe en contra de los federales que en el norte contra los realistas. El 24 de marzo de 1816 comenzaría sus sesiones el Congreso de Tucumán, y en sus distintas sesiones quedarían de manifiesto los duros cruces entre los ya bien diferenciados unitarios y federales. Consciente de que las diferencias entre ambos bandos resultaban ya irreconciliables, el diputado Manuel Belgrano propone una alternativa que buscará contentar a ambas partes. La idea de Belgrano es que, en lugar de instaurar una república sujeta a las ya iniciadas guerras civiles, se aplicara una monarquía constitucional. Ante la imposibilidad de instaurar algún príncipe europeo para gobernar la región, se propuso que fuese algún descendiente de los incas quien ocupara el trono sudamericano. Si bien la propuesta tuvo el visto bueno de varios diputados de las provincias del norte, así como de Güemes y Tomás Godoy Cruz, diputado por Cuyo enviado personalmente por San Martín, el plan del Inca fue fuertemente resistido por los porteños y especialmente las clases decentes. Una de las mayores críticas que le propiciarían sería llamar al proyecto de Belgrano la monarquía en hojotas.
Como fuere, el fracaso de la tercera expedición al Alto Perú se sumó a los reveses en el frente oriental contra los federales, razón por la cual en abril el director supremo presenta su indeclinable renuncia, la cual aún así nadie se molestó en declinar. Interinamente asume el mando Balcarce hasta que en mayo el propio Congreso nombra a Juan Martín de Pueyrredón como director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pueyrredón era un fiel simpatizante y colaborador del plan de José de San Martín, y al igual que él consideraba crucial el declarar la independencia para dar una mayor solidez al movimiento. Por un lado, los avances ya realizados eran irreversibles como para seguir siendo un dominio español, como lo era por ejemplo el uso de la bandera nacional. Por otro lado, el aún no haberse declarado como una nación independiente del Reino de España convertía a los revolucionarios en meros rebeldes contra la corona. San Martín, Pueyrredón y Güemes comprendían que lo conveniente sería declararse libres de la dominación extranjera y así convertir el movimiento en una guerra de liberación en lugar de lo que era hasta ese momento, un movimiento insurgente. Finalmente, el 9 de julio de 1816 se firmaba el Acta de la Independencia, declarando: es voluntad de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente. Nótese que en la declaración, así como en los documentos posteriores del Congreso, no figuraría un nombre oficial ni una constitución para la nación que acababa de fundarse. Lejos de ser un país bien formado, se trataba más bien de un grupo de provincias que optaban por declarar su independencia en conjunto. Aún no se tenía claro ni qué territorios abarcaría, ni cuál sería su forma de gobierno. Con la cuestión de la independencia solucionada, se pusieron en primer lugar los problemas que venían prolongándose desde los inicios de la Revolución, a la vez que San Martín pulía los últimos detalles del plan para cruzar los Andes. El itinerario sanmartiniano tuvo tanto el apoyo de las clases populares, encantadas con la retórica patriota, así como el de las clases más altas, que veían la posibilidad de reabrir las rutas comerciales trasandinas. En agosto de 1816, el directorio apoyó sin pudor la invasión lanzada desde Brasil por los portugueses hacia la banda oriental. De esta manera se buscaba eliminar de una vez por todas la amenaza federal en el litoral. Ese mismo mes de agosto, Belgrano vuelve a la comandancia del Ejército del Norte tras la salida de Rondó, y un mes más tarde comenzaría otra ofensiva realista desde el norte, que obligaría al Congreso a trasladar sus sesiones a Buenos Aires a principios de 1817. En enero de 1817, con la llegada de una buena temporada, San Martín emprende el viaje hacia el oeste y en febrero de ese mismo año vencería a los realistas en la batalla de Chacabuco, lo que significaría un soplo de aire fresco para la revolución. El resto de 1817 transcurriría relativamente tranquilo. A mediados de ese año, las operaciones de Belgrano, La Madrid y especialmente Güemes provocarían que el ejército realista, comandado por el general de la Serna, evacuara las provincias de Jujuy y Salta, retornando estos territorios una vez más a control patriota. A la vez se reavivaba el foco revolucionario en el norte de Sudamérica con el retorno de Simón Bolívar. A fines de 1817, Pueyrredón envía un contendiente a Entre Ríos con el fin de vencer a la Gauza Federal en el Paraná. Si bien sería derrotado por el caudillo Francisco Ramírez en diciembre, los lusitanos terminarían de ocupar la banda oriental, por lo que se anulaba el peligro que suponía Artigas en la otra orilla del río Uruguay. Ese mismo mes de diciembre, Córdoba se incorporaba a las Provincias Unidas, por lo que los máximos líderes del movimiento federal serían el santafesino Estanislao López y el entrerriano Francisco Ramírez. 1818 sería el primer año relativamente calmo en el Río de la Plata. En el norte se mantenía la línea defensiva en Jujuy gracias a la guerra gaucha de Güemes. El director supremo mostraba cada vez más rasgos de unitarismo y centralismo, que quedaría plasmado en la Constitución en que ya se encontraba trabajando el Congreso. Tras la derrota en marzo en el desastre de Cancha Rayada, José de San Martín vencía en abril del mismo año a los realistas en la batalla de Maipú, consolidando así la independencia de Chile, por lo que el general comenzaría ahora a trazar sus planes para la liberación de Perú. Pero si había algo que en verdad necesitaba eran recursos, y para conseguirlos debió recurrir a su compatriota y compañero de logia, el director supremo de las Provincias Unidas, Juan Martín de Pueyrredón. Si bien Pueyrredón prometió la ayuda necesaria a San Martín, la misma nunca llegaría. No contaba con el apoyo de las clases altas ni del propio director supremo, que se encontraba más interesado en reprimir a los caudillos del litoral. Escribiría Pueyrredón a San Martín: no hay remedio, no se sacan de aquí los 500.000 pesos aunque se llenen las cárceles de capitalistas. En mayo de 1819 se proclama la primera Constitución Nacional,
de un fuerte carácter centralista y unitario, asegurando un sistema republicano y representativo. Provoca el inmediato rechazo de varias provincias, pues dejaba desoídos los reclamos autonomistas, lo que a su vez provoca la renuncia del director supremo un mes más tarde. Será ahora José Rondó quien tome las riendas. A fines de ese mismo 1819, un Manuel Belgrano, sumamente desmejorado por tantos años de guerra y revolución, se retira de la vida política y delega el mando del Ejército del Norte a Francisco Fernández de la Cruz. Rondó ordena entonces al Ejército del Norte trasladarse hacia Santa Fe para vencer de una vez por todas al caudillo Estanislao López, a la vez que ordena a San Martín cancelar todos sus planes y en su lugar volver al Río de la Plata para enfrentar a los caudillos del litoral. En enero de 1820 el Ejército del Norte se rebela en el motín de Arequito, quedando oficialmente disuelto al no reconocer la autoridad del directorio. Por su parte, San Martín hace oídos sordos a la orden de Rondó al no estar dispuesto a encarar lo que para él era una guerra fratricida. Rondó quedó en ridículo nacional y la autoridad del directorio que emanaba de Buenos Aires quedó por los suelos. Un mes más tarde, el 1 de febrero de 1820, las tropas leales al directorio enfrentaron en la cañada del arroyo Cepeda a las fuerzas de los caudillos López y Ramírez. El triunfo federal supuso la caída del directorio y la disolución del Congreso. La nación, que había nacido hacía 4 años, quedaba sin un gobierno central y sumida en la más absoluta anarquía.